una conseja que me dio un hermano que ya trascendió este plano, se llama Francisco Delgado, sociólogo, criminólogo, profesor de la Universidad del Zulia. Él nos decía cada vez que arrancábamos esas reuniones del partido, que la gente, no, pero vamos a hacer práctico, vamos de una vez a hacer la vaina, tenemos que trabajar en esto aquí. Entonces, seamos prácticos, armémonos de una buena teoría. Si no hay una buena teoría, cualquier vaina que hagamos, voluntarismo, cansancio, carreras. Y justo en este momento que necesitamos un profundo debate, bueno, por desgracia no hay tal debate. Yo tengo 2 años en la Asamblea Nacional, levantando la mano. Llegará el momento en que me tocará hacer otras cosas, pero bueno, ya llegará. Para no actuar foquistamente, entonces hay que concentrarnos en el momento. En el momento tenemos una responsabilidad, salvar la revolución. Está amenazada por todos lados. Y esa pancartita es muy precisa, porque las pancartas recogen lo medular del momento político, contra el bloqueo económico. El bloqueo es una realidad. Es decir, el que comienza un análisis diciendo, no, el bloqueo no es importante. No. El bloqueo es impactante, el bloqueo determina, transversaliza todos los espacios de nuestra vida. Y la indexación no está desvinculada, no es algo contrario, porque hay gente que dice, no, pero es que no se puede aplicar la indexación, porque la indexación hay que aplicarla por la coyuntura, la hiperinflación, no se puede aplicar, hay que esperar una coyuntura más estable. No, justamente se debe aplicar la indexación justamente porque estamos en esa coyuntura hiperinflacionaria, en donde hay una guerra económica. Entonces yo voy a abrir esta conversación en 2 planos fundamentales. El primero, el marco conceptual. Por fortuna, aquí hay un auditorio de compañeros, me estuvo diciendo el hermano que nos trajo, que hay aquí profesores, hay compañeros de luchas, que tienen trayectoria política. Entonces aquí podemos hablar de temas un poquito más profundos que son necesarios abordar para que cuando entremos en la coyuntura y en el tema de la indexación, yo creo que la indexación es facilita el tema. Yo creo que lo que complica la pertinencia son otros elementos que vamos a tratar de abordar rápidamente. El primero de ellos es una serie de conceptos. El primero es lo que tiene que ver con conceptos que se han venido asimilando en el transcurso de los últimos 2 siglos y que han servido para que el poder dominante, la clase capitalista, pueda haber logrado un gran triunfo, que es posicionar una visión sesgada, ideológica, como si fuese una ciencia. Ese es el gran triunfo del capitalismo mundial, de haber logrado que en todo el planeta Tierra cualquier persona asuma como válida una serie de cosas que no tienen comprobación científica y que todo lo contrario, la ciencia las niega. En el siglo XIX nació un señor que se parece mucho a algunos que veo aquí, de barba, que dio en el punto, para eso sacrificó su familia, su vida, su estatus, toda vaina, y creó una teoría. Le hizo caso a Francisco Delgado. Seamos prácticos, armémonos de una buena teoría poderosa, fuerte. Se nutrió de los clásicos, descubrió la fortaleza de Ricardo, descubrió los errores de Adam Smith, porque Adam Smith tocó el punto y después se regresó y volvió. Y es más, creó el elemento que le dio a la burguesía mundial la clave para confrontar esa amenaza que había nacido, que era Karl Marx. Perdonen que estoy hablando de esto, porque sin esto no se va a poder comprender en qué estamos metidos. Porque hablar de la indexación es fácil. Esto es la indexación, así funciona así. En Hungría, chévere. Pero si no se tocan temas como de quién crea la riqueza, qué es el dinero, cómo funciona el mercado, cuáles son las trampas que se montaron y que nos hacen creer que funcionan, porque eso es lo que al final pasa. Al final se trata de los galones, los economistas que tienen un montón de galones, pero no discuten la teoría. No, pero es que este tipo es el equipo económico, hermano, este es un trabuco de equipo económico, viene tal parte, tal. Pero ya va un minuto, ¿qué estás aplicando? No, estoy aplicando esto, pero ya va un minuto, hermano, vamos a hacer una disección esa área que tú estás aplicando.
¿Qué sucede? Que las ciencias sociales son ciencias inexactas, no son deterministas. En el siglo XIX este señor dio con la clave, la teoría del valor. Quien produce la riqueza es el valor del trabajo, es la fuerza del trabajo. Y no se le paga al trabajador su trabajo, no, se le paga el uso de su fuerza, que es distinto. Y empezó a aclarar cosas, a hacer una distribución muy precisa de qué es el valor, cómo se convierte en valores en precios, lo que Adam Smith llamó el precio natural. La mercancía no entra en el mercado sin precio, desnudas. La mercancía entra con un precio al mercado. El mercado no crea el precio. La oferta y la demanda no crean el precio. Oscila sobre ya un precio que entra, sobre el valor, oscilan los precios del mercado. Todas esas trampas teóricas que la burguesía, no, pero es que Tony y vos, ¿cómo vas a actuar de hablar de eso si esa cuestión se tiene que dividir el mercado en el que forma el precio? No, el mercado no forma el precio. Ya entra. Cuando el Banco Central quema una divisa pública en el mercado cambiario, por cierto, ayer publicaron una cosa que nos da más la razón a nosotros. Por ahí se lo pasé a mi esposa. Aquí está mi esposa aquí grabando ya mi asistente. El sistema Patria creció el año pasado un 40 y tanto % con respecto al 2021. Vamos a empezar a darle números y a compararlo en este esquema que vamos a montar. Y entregó 1.600 millones, 1.670 y tantos millones de dólares, el equivalente, para el sistema de protección patria, los bonos y qué. Y en ese mismo año entregó 5.000 millones para el sistema cambiario. Es bueno que publiquen las cifras, porque el Banco Central no lo publica. De vez en cuando se le van algunos gazapos. Y entonces, tanto lo agarramos en el aire. Pega acá. 1.600 millones para el sistema de protección de todo el país. 5.000 para quemarlo en el sistema, en el mercado cambiario. Aquí está la realidad, la necesidad. Aquí está la contabilidad, el papel, emparejar números, pero ahí no está la realidad, no hay contabilidad. Eso es manejar sombras, proyecciones, números, nominar, cosas que se nombran. De hecho, Marx decía, cuando el valor del dinero se pierde, al trabajador se le paga con el mismo dinero, pero es como si se le pagara con otro nombre, es otro dinero. Si el bolívar en enero valía tanto y ahora vale menos, ya ese no es el mismo bolívar, este es otro. Tiene el mismo nombre, pero no es el mismo. Y ahí está precisamente contenida la idea. Esto es nombre, esto es nombre, esto no es valor. El valor está allá, pues está la gente produciendo. Y ahorita voy a entrar en ese tema. Me van a perdonar que estoy hablando de teoría. Si en algún momento estoy confundiendo, me avisan y yo retomo la cosa y lo vuelvo a explicar. Es importante entender las ideas, no explicarlas para que digan, oye, ya no se sabe. No me interesa que digan que sé. Lo que me interesa es que nos armemos de una buena teoría como clase. Porque lo que tenemos afuera es una lucha de clase. Fuerte. Viva. Algunos dirán que eso es teoría trasnochada. Pero no, también más vista que nunca. Ahorita vamos a hablar del concepto del dinero, que es lo que transversaliza el error que estamos cometiendo en la política económica pública de hoy. Porque no es porque no apliques mi fórmula, no se trata de que apliques mi fórmula. No, se trata de que veamos lo que está pasando ahí y lo expliquemos. Porque si yo asumo un método científico, cual sea, tiene que tener dos elementos fundamentales. El primero tiene que tener una consistencia interna, donde todos los elementos que conforman el modelo tienen que armonizarse y funcionar. Si yo agarro el modelo y le cambio una cosa, tiene que haber consistencia, tiene que haber fuerza interior, lógica interna. Si algo falla ahí, coño, ya, un minutico, el modelo tiene que editar aquí. El modelo no está funcionando. Y lo otro es la empiria. Si yo agarro el modelo y los datos de la realidad me están diciendo, hermano, tu modelo no está funcionando. Entonces, no vas a cambiar la realidad, cambiar el modelo, hermano. Los economistas últimamente, en los últimos tiempos, de un siglo para acá, desde un señor llamado Wallace, un francés, matematizaron la economía, le quitaron el apellido, economía política, y entonces dijeron que la economía se podía llevar métricamente,
Para eso aplicar las derivadas, de ustedes saben, ¿no? Entonces ustedes saben que lo que saben de derivadas, pero aquí el profesor de matemáticas, ustedes saben que cuando el punto cambia en la curva, ya la tangente no es la misma. Entonces ese es el marginalismo, que justamente nació para contradecir a Karl Marx. El marginalismo no sale como una evolución de la ciencia. El marginalismo sale como una respuesta a Karl Marx. Lo confesaron ellos mismos. Lo dijo un tipo llamado John Clark Bates, un gringo, que dijo: hermanos, vengan acá, hermanos de clase burguesa, estamos ante una amenaza. Este señor acaba de descubrir una arma que nos va a poner en riesgo si nosotros no demostramos científicamente que la distribución, es decir, que la explotación es un resultado natural de un sistema que científicamente determina que esto nos queda a nosotros y esto le queda a esta gente. Que queda a los vivos, porque sin ellos no podemos hacer riqueza, para que algo viene hasta un punto. Después de ahí hay que matarlos. Fue una respuesta a Karl Marx. Lo confiesa el mismo John Clark Bates. Y de ahí, por supuesto, todos esos teóricos, Marshall, todos esos teóricos que empezaron a matematizar la economía política. Y hasta hoy, esos mismos señores que le dieron ese barniz de ciencia a una ideología, hoy no las venden como ciencia. Y los que decimos de esto somos unos trasnochados. Tal fue el impacto de Karl Marx en la economía política, que en el siglo XX, primero, el capitalismo empezó a sacar de las universidades toda la polémica que desnudaba la trampa ideológica de la ciencia económica capitalista, en todas sus expresiones, desde el monetarismo, pasando por el keynesianismo, el neoliberalismo, todas las cosas que están teñidas de ciencia desde el enfoque capitalista son ideologías. Lo dijo el propio presidente Chávez en la proyección que iban a hacer, no se pudo. Hay dos cosas que hicieron en la academia. Yo estudié economía en la Facultad de Economía de la Universidad de Zulia. Cuando yo estudié economía en los años 80, yo fui presidente de la Federación de Centros Universitarios. Por allá anda un meme que dice que los mismos que formaron líos allá en los años 70, 80, son los jubilados que hoy están formando líos. O sea que son los mismos. O sea que son los mismos que Bueno, yo vi tres economías políticas marxistas. Yo vi tres. Economía política marxista 1, economía política marxista 2, economía política marxista 3. Y teníamos que estudiar a Karl Marx. En aquel tiempo yo lo leí, pero ni lo entendía. Después poco a poco había que irlo entendiendo y muchas veces usé a terceros para verlo desde tercero para poder volver a entrar. Y así, Carcañolo, el brasileño, Claudio Katz, el mismo Ludovico. Y entonces, quitaron de las academias el marxismo, porque no es ciencia. E instalaron el consenso de Washington en las academias, esa es la ciencia. E inventaron el premio Nobel de Economía. El premio Nobel de Economía no existe. No hay tal cosa. Es un reconocimiento de la academia ad hoc. Crearon una oficinita al lado, le entregan una plata que sale del mismo bloque. Me imagino que la Fundación Nobel debe tener compraba muchos papeles en la bolsa y para poder todos los años entregar la plata que entregan. Y entonces, ¿cuándo inventaron el premio Nobel? Cuando Estados Unidos rompió la promesa de pago del dólar soportado en oro, que eran $35 por cada onza, que fue lo que ellos impusieron en los acuerdos de Bretton Woods. Contrario incluso a lo que estaban proponiendo los ingleses a través de Sir John Keynes. John Maynard Keynes. Keynes fue con una fórmula. Vamos a crear una moneda mundial que se establezca a partir de una métrica. Cada país, el tamaño de su economía, el tamaño de sus exportaciones, entramos en la fórmula y ahí hubiese sido una cosa más o menos equilibrada, a pesar de ser una propuesta capitalista de un imperio en decadencia. No le queda más que hacer algo para salvarse. Entonces, coño, no hace algo que le sirva a todos, que no nos sirva a nosotros. Pero los gringos, cuando vieron la debilidad, hacen lo que siempre hacen. ¡Rum! Se fueron con el puñal envenenado. Se lo clavaron al imperio
inglés, pero también se encargaron de, en un evento, por cierto, donde países estaban representados por otros países. Eso no fue un cónclave de países, ¿no? Como hacen ellos siempre, ¿no? Y nos impusieron Bretton Woods. Como ellos después no podían soportar su propia rigidez, lo cual niega otro de los mitos que nos venden: no se puede pagar salario si no hay divisas. Los pagos tienen que estar respaldados. Mira, estás produciendo dinero sin respaldo. Eso es lo que se hace todos los días en todos lados, hermano. Se produce dinero sin respaldo. Ahorita vamos a hablar de eso. Y no es que está mal que se produzca dinero sin respaldo, no, es que ese es el dinero que se produce. Ese es el que circula. Si tú agarras y capturas 10 monedas, 9 la creó la banca y el Estado solo crea una. Es la realidad hoy y hace 100 años. De Bretton Woods para acá y del 71 para acá más todavía. ¿Por qué? Porque a partir del 71, que el dinero no tenía soporte, había que crear unos premios Nobel de economía que dijeran: este es lo mejor que pudo haber pasado. Generar confianza. Porque la confianza, ese es otro concepto que usan mucho, la confianza. La confianza no es un acto metafísico. Dios mío, ayúdame que hoy sí voy a pasar el examen. Dios mío, ayudó, pum, pasar el examen. No, la confianza es una cadena de actos objetivos. Si yo parto de A y hago tal cosa, debo llegar a B. La confianza es la certeza o la minimización de la incertidumbre, a tal punto que yo confío que con tales actos llego aquí a este punto. No es un acto metafísico, voy a confiar. No, pero todo lo que pasa es que nuestra moneda no hay confianza en nuestra moneda. Bueno, tendremos que crear una iglesia monetaria para que entonces todos vayamos a rezarle a la confianza y restablezcamos la fe. No, no es un acto metafísico. Es una cadena de elementos objetivos que conducen a un hecho. Si yo creo un petro y luego lo dejo a la intemperie, para que entonces no haya uno, sino que hay una familia de petros, unos más chiquitos y otros más volteaditos y otros más fuertes, y unos vivos, agarrando los debilitos, los van acumulando para después ver que en algún momento van a cobrar. Entonces, ¿cuál es la confianza? No, la confianza es que no existe la cadena de actos que conducen de A a B. Entonces, cuando un jubilado de PDVSA recibía un petro que lo iba a llevar a $60, no, en el camino no se perdía y llegaba a 30, llegaba a 25. Hasta 10 o ya. Entonces no es un problema de fe, de confianza. La confianza no es fe. Esa confianza es otra confianza. Por eso las palabras tienen poder, facul. Las palabras y las cosas. Y el que denomina, domina. El que dice, no, es que hay que tener confianza. ¿Y por qué Estados Unidos desde el 71 no respalda ningún dólar? No, porque la gente confía. Es la confianza que produce la economía norteamericana. Y si no confías mucho, te ponen los cañones para que confíen. Buena gente. Como la teoría de la burguesía es fofa, no tiene consistencia ni rigor científico, había que hacerle la propaganda, mi hermano. Que quesero no lava su queso. Y entonces, en vez de hacer ciencia, tienen años haciendo marketing. El fracaso de la teoría, porque no voy a hablar contra la teoría sin demostrarlo, porque entonces estaría haciendo lo mismo. Hay dos elementos, se lo venía diciendo a nuestro hermano que nos trajo allá, que confirman el fracaso de la teoría económica burguesa en todas sus expresiones. Sobre todo la última, monetarista, que es la más vendida. Cuando la gente le dice, Tony, ¿vamos a aumentar los salarios? Contra que no lo aumenten, hermano, porque se va a disparar la inflación. Liquidez e inflación. Eso es mentira. Eso es un dogma. Eso es un acto de fe dogmático en una religión fracasada, que es la religión monetarista. Y no es nada, que cuando uno les dice esto, Se ofenden. ellos no tienen que demostrar nada, ellos simplemente tienen que citar el manual. Tony, más liquidez e inflación, Tony. ¿Pero cómo? Demuéstralo. No, es que no tenemos que demostrar nada, ahí está en el manual, página 16. Entonces cuando la realidad nos contradice, entonces no ven la realidad, no vean la realidad, no hay un hambre, hermano, no hay un hambre.
Esa vaina no existe, no existe la NAPE, tienes que editar otra vez. La realidad te está diciendo que tu modelo está fracasando. Como los asesores de nuestro querido presidente, al cual yo defiendo, yo no vengo aquí a hablar mal del presidente, ni mal de mi gobierno. Lo que vengo a decir es que está amenazado y que nos está dejando sin opciones, porque si no tenemos opción del lado revolucionario, A la calle. del otro lado no hay opción. El que cree que hay opción del otro lado está frito de antemano. Como el modelo de los asesores de nuestro hermano Nicolás nos están demostrando con los datos que la empiria está aportando que el modelo está funcionando, entonces tienen que inventar cosas que no existen para poder justificar el modelo. O sea, como la realidad se me está diciendo este modelo no sirve, yo digo, no, hermano, lo que no sirve es la realidad. Entonces inventaron una forma de medir la economía que no existe, que es cantidad de transacciones. ¿Ustedes se acuerdan en estos días que han usado un indicador que no existe, que es cantidad de transacciones? Yo tengo un amigo que en noviembre dejó de fumar, y para dejar de fumar inventó un plan: voy a comprar un cigarrillo diario. Y se iba a la tienda y le vendían un cigarrillo. El tipo le dijo, pero tú vas de la casa, hermano, yo te lo digo barato. No, dame uno. Y fue comprando uno durante 20 días, hizo 20 transacciones para comprar una cosa que vale $2, $3, el equivalente a $3. Recuperó su caja. Y al final compró la caja, pero en 20 transacciones durante 20 días. Pero una persona puede ir a comprar un apartamento, hay gente que puede en este momento hacerlo. Nosotros no, pero hay gente que lo puede hacer. Y en un solo momento puede hacer con una sola transacción $60,000. El equivalente, perdonen que hable con ese sentido, pero es que así más o menos tenemos la proporción del hecho. Entonces, ¿qué me miden las transacciones? ¿Por qué ponen a nuestros hermanos, que son la cabeza visible de nuestro proyecto, a decir cosas que son inconsistentes? O sea, cuando yo me paro en un púlpito a dar un relato de una situación donde yo soy responsable por la política pública que se implementó, ¿por qué uso una categoría o un concepto que no existe? Porque claro, transacciones existen, pero son una parte de una fórmula que tienes que multiplicar por P, que es el nivel de precio, para que te diga el producto que se da muy bien. Si tú no multiplicas T por P, no te dicen nada. No, porque se dispararon las transacciones, por eso el dólar se disparó y la inflación se disparó. No me dices nada, hermano. ¿Cuánta liquidez se movió? Ah, no puedo decir eso. Porque pues, si yo recibo un bono, esos bonos, ya ustedes saben el monto. Y entonces digo, dame 2 de estos, dame 3 de estos. Voy para otro, dame 1 de estos. No me des 2, dame 1. Al final hacen 15 transacciones. Claro que se dispararon las transacciones, porque le diste dinero al pueblo para que comprara las cosas que necesitaba comprar y no alcanzó a cubrir sus necesidades. Porque es la verdad. Y le hacen decir al presidente que teníamos que pagar un bono de 10,000 bolívares a los jubilados. Después salió la vicepresidenta a decir de qué forma se iba a pagar. Y ahora parece que es pecado hablar de eso. Pero la realidad te está diciendo, hermano, pero tú dijiste esto. No, ya, tenemos aquí esto, las transacciones, tal. El bloqueo, que es cierto. El bloqueo es cierto. Pero hay decisiones que no son derivadas del bloqueo, sino de la visión que yo tengo de la economía. El segundo está devaluado y así lo pague. Claro. Entonces, fíjense bien. Voy ya terminando esta parte, para entrar entonces a la coyuntura actual. Las ciencias están teñidas. Bueno, ustedes saben, los que han estudiado la historia de las artes, de la intelectualidad, no ha habido un solo movimiento de intelectuales en el planeta que no lo hayan penetrado los organismos de seguridad, la CIA, acá. De hecho, este escritor argentino una vez fue uno de los denunciantes de esos movimientos de intelectuales en Francia, todos financiados por la CIA. ¿Cómo se llama? El escritor del cuento Cortázar. Cortázar denunció eso en su momento. Y hay libros escritos sobre cómo penetraron todas las universidades, cómo penetraron todos los movimientos intelectuales.
la facultad, los que estudiaron en la Universidad Central de Venezuela, que sean sociólogos o antropólogos, ¿quién creó la Escuela de Antropología y de Sociología de la Universidad Central de Venezuela? Lo dice Federico Brito Figueroa en sus libros de teoría económica, que por cierto, la patente la tiene la Universidad Central y no lo reedita. No lo reedita, tenemos algún día que agarrarlo nosotros y reeditarlo y que nos demande la Universidad Central. ¿Por qué? Porque lo devela. ¿Por qué? Porque es un escritor marxista. La Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad Central la creó el Petroleum Corporation y la Fundación Ford, para los que no lo saben. Y los hermanos de Ludovico, que no son Ludovico, fueron parte de un team de intelectuales que crearon teoría que luego la utilizó la CIA. El hermano de Ludovico, no recuerdo el nombre, Héctor. Lo entrevistaron en Estados Unidos, o José Agustín, no me acuerdo cuál de los dos. Perdón, lo entrevistaron en España. Y un periodista le dijo. Y Agustín. Ah, sí, José Agustín, creo que fue, ¿no? Agustín, sí lo mencioné. Le preguntaron, pero usted creó una serie de información que luego usó la CIA. No, nosotros creamos la información. Si después lo usó la CIA. Así es fácil salirse del asunto. Claro, ahí se salvó Ludovico. Pero todo eso lo hizo el establishment para preservar el núcleo de la mentira vestida de ciencia. Y hay dos episodios, además de todo esto que le estoy diciendo, que demuestran fehacientemente el fracaso de la teoría burguesa. El primero es una cosa que se llama la controversia de las dos Cambridge. No sé si algunos de ustedes lo han leído. La controversia de las dos Cambridge, años 50, 60, donde Joan Robinson, discípula de Keynes, y Piero Sraffa, que fue el protector de Gramsci en la cárcel, el italiano, un tipo brillante, escribió un solo librito en su vida. Es una vaina profundísima que se llama Producción de Mercancía a través de Mercancía, donde le mete a la matemática, por cierto, duro, fuerte. Repite, por favor. Repite el nombre, por favor. Piero Sraffa, un italiano que fue perseguido por Mussolini y terminó dando clases en Cambridge, perdón. En Cambridge, de la Unión King del Reino Unido, se plantearon demostrar que la función de producción sobre la cual se basa todo el cálculo económico de los países capitalistas es errada. Y del otro lado de la tienda, del lado norteamericano, estaba otro tipo de peso, estaba entre ellos Samuelson, que es el que escribe el libraco ese donde todos los economistas leemos economía. Paul Samuelson. Al final del cuento, tuvo que reconocer Samuelson que sí era verdad, que no podían demostrar lo que estaban diciendo. ¿Y qué terminó diciendo? Bueno, pero un acto de fe. Pero bueno, confiamos que como cada vez que la aplicamos funciona. Vamos a seguirla aplicando porque funciona, aunque estamos de acuerdo que no podemos demostrar lo que estamos diciendo. A confesión de parte. Las controversias de Cambridge. Pregunten ustedes en qué universidad, donde hay una escuela de economía, se enseñan las controversias de Cambridge. Se lo voy a adelantar, en ninguna. ¿Por qué? Porque, hermano, estás desnudando al rey. Te estás diciendo al mundo, toda esta teoría es ideología. Y después, por si le quedaban dudas, llegó un pakistaní que se llama Anwar Shaikh, todavía vive, por cierto, un economista pakistaní, y le digo, bueno, no solamente le vamos a demostrar que están equivocados con la lógica interna, sino que le vamos a demostrar que la empiria los desnuda más. Entonces inventó, ustedes saben que hay una cosa que se llama la función de producción Cobb-Douglas, que la aplican todos los bancos centrales del mundo para calcular el Producto Interno Bruto y cómo se va a mover la economía. ¿Por qué? Porque eso mide todo lo que se incorpora, el capital, el trabajo, la productividad. Y eso es un derivado del marginalismo, es decir, que fue una extensión, a los que son teóricos aquí, que tienen formación marxista, una extensión del concepto de, eso es, de la renta diferencial. La renta diferencial. La renta diferencial es que cuando en el siglo XIX se estudió mucho, David Ricardo, Adam Smith, el propio Karl Marx y posteriores, que cuando yo voy extendiendo la producción de la tierra, paso otra,
pasó a otra, pasó a otra. Llega un momento en que ya la tierra no me produce. Cada dólar que invierto no me da $1, no me da nada de ganancia. La ganancia es cero. Entonces ya yo llegué al margen de eso, ya no voy a invertir más. El último, por eso aplican las derivadas. Si tú mueves en la curva un puntico tirando a cero, eso mueve el punto, ya la tangente no es la misma, los matemáticos lo saben. Llega un momento en que esa tangente se vuelve así, plano. Y ahí empieza a caer. Ese es el punto donde los capitalistas no van a invertir más. Y se lo aplican al capital, pero Joan Smith y Pierre Rafa demostró que no hay forma de que el capital se pueda dividir en pedacitos para que esa fórmula se aplique. Es decir, en la realidad es inaplicable. Pero Said le dijo, en la matemática también es un fraude. Porque ¿qué hacen los economistas de esto? Dicen, bueno, la realidad es una cosa, pero aquí está funcionando, hermano, mira cómo funciona. Bueno, ¿qué pica? Sí, la derivada se mueve, te da tanto, ¿verdad? Funciona. Bueno, Said, les digo, voy a meter en la fórmula de la función de producción por Douglas, voy a meter unos datos falsos. Es más, lo voy a hacer mucho más interesante. Puso la palabra humbug, termina en G, que creo que quiere decir algo así como estafa en inglés. Humbug, y todos los puntos donde se cruzan las letras, como decir en una eléctrica, así como en las calculadoras viejas, ¿sí? Que cada intersección de la palabra te crea un punto, los puntos donde arrancan, los puntos donde terminan, los puntos donde se cruzan, y los introdujo a la función de producción. Y los resultados que le dio fueron buenos, fueron verdaderos. Metes una cosa falsa y te da datos de verdad. El tipo le dice, aquí está el fraude. Y lo demostró. Anwar Said. Entonces, como no resiste el análisis, la teoría económica, que soporta todas las decisiones de Estado que toman la mayoría de los estados del planeta, incluyendo el venezolano, entonces, bueno, nosotros somos unos trasnochados y esa es la ciencia. Eso incluye la teoría del dinero. ¿Qué es el dinero? Y aquí se va a entrar en el mundo actual. ¿Qué es el dinero? Cualquiera tiene una visión del dinero. Tenemos muchas visiones del dinero. ¿Qué es el dinero para el Banco Central? ¿Por qué el Banco Central quema 5.000 millones de dólares, que no es cualquier cosa en esta coyuntura? Estamos peleando para que nos devuelvan 3.000. Todo el sistema de protección nacional en el año 2022 se chupó 1.600 millones de dólares, el equivalente. Es decir, estamos hablando de 3 veces lo que se invirtió al sistema de protección. ¿Y qué hizo el Banco Central con ese dinero? Lo quemó. Lo quemó. Lo esterilizó. Lo volvió cero. Volvió cero. Me está reclamando la máquina. No, lo volvió cero. ¿Y por qué lo volvió cero? Porque este billete es viejo. Lo volvió cero porque en la billete dice pagadero al portador en las oficinas del banco. ¿Por qué dice esa frase? Los billetes, ¿por qué dicen esa frase? Porque esto es un pagadero. Esto es deuda. Cuando usted lleva este dinero al banco, el Banco Central lo quema, lo rompe, lo anula, lo invalida. Y los digitales le meten un teclazo, delete. ¿Es legal? Totalmente legal. ¿Es correcto económicamente? Totalmente incorrecto. A mí me dijo una persona cercana a Miraflores, no voy a decir el nombre, pero Tony, es que no hay dinero para pagar los salarios. Hermano, estoy de acuerdo con usted, no hay dinero, esa es la foto, no hay dinero para pagar los salarios. Si usted ve la foto, no hay dinero para pagar los salarios. Usted quiere que yo le cuente la película, para que usted vea dónde estaba el dinero. Cuéntame la película. Ahora estamos entrando en la coyuntura actual, ya estamos entrando, ya salimos de la historia, de la teoría, y ahora vamos a entrar aquí. Todo esto que yo les estoy diciendo, yo les pido por favor que después de aquí se vayan con la inquietud y digan, eso que dijo Tony no es verdad, yo voy a demostrarlo. Y busquen toda la información y empiecen a confrontar esto que yo les estoy diciendo con sus ideas, con sus criterios, pero métanle calor al asunto. No se conformen con lo que dice cualquier economista, porque hay que meter el ojo. Cuando esto es de vida o muerte, se trata de esculcar en el detalle, como decía nuestro hermano Chávez, en el detalle está el diablo.
Sí, es deuda. Y el Banco Central está haciendo algo que es absolutamente legal. Eso se llama intervenciones bancarias esterilizadas. Ese dinero, esos 5.000 millones de dólares que se quemaron en las mesas de cambio, son el equivalente a una cantidad de barriles de petróleo que nosotros le entregamos al capitalismo mundial para que activara sus máquinas. Ellos nos dieron esas divisas, que son públicas, y nosotros pudimos haber hecho con el comercio exterior, porque las divisas son para el comercio exterior. Las divisas no son para respaldar salarios, eso es mentira. Eso es falso. O están mintiendo los que dicen eso, o ignoran cómo funciona realmente el mecanismo del dinero, tanto el interno como el externo. Y le voy a explicar por qué. En el momento en que yo recibo las divisas, que es dinero orgánico, para los que les gusta este concepto, que yo considero también otro mito, pero vamos a utilizarlo para no entrar en ese conflicto. Ese dinero es totalmente orgánico, porque ese dinero fue una cantidad de petróleo que yo entregué. Yo pude haber traído una cantidad de bienes, incorporarlos a la economía, bienes reales, tangibles. ¿Por qué? Porque es el equivalente a un producto que yo entregué, hermano. ¿Qué dice? No, lo usé para estabilizar la contabilidad. Lo usé del mundo real, lo sustraje, se lo entrego al sector privado a través de la banca. El Banco Central no coloca el precio del dólar. Eso es verdad, no lo coloca. No es el banco el que dice el dólar vale tanto. Pero el Banco Central crea la dinámica que genera ese precio. Él sí es total y absolutamente responsable de crear esa dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Lo primero es, en una situación de guerra y de bloqueo, la respuesta del Banco Central no es de guerra y de bloqueo. Todas las hiperinflaciones del mundo que han sucedido en la historia, quizás salvando la de Bolivia, quizás, yo la metería, pero vamos a sacarla. Todas las hiperinflaciones del mundo son resultado de acciones de fuerza, de bloqueos, de guerras internas, de guerras, de conflagraciones bélicas entre países, de acuerdos de imposiciones de posguerra. No ha habido una sola hiperinflación en el mundo que no haya sido el resultado de una imposición. Esto lo reconoce incluso el Instituto Cato, que nadie puede sospechar que esos señores sean de izquierda. Esto lo dice Steve Hanke, que ha sistematizado la hiperinflación. Son 38, 39 países, porque en algunos países se ha repetido el fenómeno. Entonces, ¿cómo tú vas a aplicar una respuesta de mercado a una situación que es de guerra? Por varias cosas. Porque usan el concepto del dinero formal. Es decir, el dinero es deuda. Sí, pero el dinero es deuda pasada. Parece que estoy aburriendo a algunos porque estoy viendo a algunos por ahí empezando. Me avisan. No, está bien. Muy bueno. Fíjense, el dinero es deuda, es un pagaré. Pero es deuda pasada, pero también es deuda futura, es promesa de pago. Fíjense bien para que ustedes vean. Si yo digo que para poder pagar salario es que no hay ingresos, Tony, para pagar salario, hay que esperar que la producción se rebose, aumente y se empiece a caer por las azoteas de la burguesía, y los pedazos que caigan los repartimos. La teoría del goteo, del ramo. Eso es más ideológico que el monetarismo. Fíjense bien. El concepto del dinero es clave para entender la trampa que nos tendió el capitalismo y en la que caímos, y que está poniendo en riesgo el proceso revolucionario, porque está debilitando la comprensión en la comunicación entre nuestra base social y la dirigencia nuestra. Y no lo está debilitando simplemente por un problema discursivo o de comunicación de masas. O no, algunos me lo han dicho. No, realmente hay un problema de comunicación. No, hermano. No se puede comunicar una vaina que no existe. El problema es la mala política económica, que no hay forma de comunicarla bien. ¿Por qué? Si yo hay países que tienen una economía muy poderosa y tienen un comercio exterior que no tiene el mismo vigor de su economía interna. Porque el comercio exterior y las divisas que tú tienes es para el comercio exterior. Ah, que hay una relación con la economía interna, claro, por supuesto. Si compras insumos para incorporarlo a tu cadena productiva, a tu
tu cadena de valor, hay un vínculo, pero tú no pagas salarios con dólares. Imagínense ustedes que tenemos aquí 100 productores de papa. Nuestro hermano aquel de la papa, ¿te acuerdas de Grita, de la constituyente? Que lo llevamos para el programa, por cierto, perdón esta digresión. Lo llevamos para el programa de televisión, esta tipona se quería maquillar. Yo no me voy a poner colorete. Mi hermano va a tener que ponerse colorete porque es obligado, porque te sale brillo, hermano. No te va a quitar la masculinidad. No, yo no te voy a poner colorete. Y al final te tengo que poner colorete. No me lo dejas salir. Es mi hermano, tremendo tipo. Ese, dalo. Tremendo tipo. Tremendo tipo. Bueno, ¿qué sucede, hermano, con el riesgo que estamos corriendo? Que hay una incomprensión entre nuestra base social. Yo lo veo en todas partes. Hay gente que no lo ve. Gente que dice, no, tenemos la Big Data, aquí está el eslogan, hay que concentrarse en el partido, hay que tener tal. Toda esa gente está bien y yo lo comparto. Pero hay una ruptura, hermano. Hay una incomunicación, como cuando el cerebro no se comunica con el dedo del pie, entonces algo que está pasando en el dedo, pero el cerebro no se entera porque no hay conexión, se rompió la conexión. Me decía un señor, no voy a decir el nombre, no, lo que pasa es que nosotros tenemos la Big Data, Tony, con la Big Data resolvemos el mensaje, porque me interpelaron, porque yo saqué un tuit donde demostré que el director de la ONAPRE era un pinochetista. Entonces me dijo, no, pero es un problema solamente de la red, Publicaste la tesis. Hay 11.000 tweets que hablan de eso y yo decía dentro de mí, 6.000 son míos. 6.000, de 3 tweets que tiene los 3 llegan a 6.000. Y yo, bueno, 6.000 son míos. Por eso estaba interpelado. Eso fue que me preguntó, ¿dónde está el dinero? ¿Sabes dónde está el dinero? En enero del año pasado, cuando tuve, porque es una de las pocas cosas que publica el Banco Central, y como esa es poca cosa, es como dejar afuera, ustedes saben, y uno, papá, ven acá, 4.000 millones de bolívares en enero. Eso lo demostré yo al amigo que me interpeló. Porque me dijeron, no hay dinero. Y yo le dije, no hay dinero, es verdad, hermano. Pero empecé la foto. Pero yo le voy a contar la película. La película comenzó así. En enero, el 31 de diciembre del año anterior, al 2021, el 22 del 2021, habían 4.000 millones de bolívares en toda la liquidez. Toda la liquidez, las cuentas de todo el mundo, las de Lorenzo Mendoza, las del gobierno, las nuestras, todo el mundo junto, M2. Todo lo que se convierte en medio de pago, incluso títulos de corto plazo que se convierten en medio de pago. Eso tiene el que le gusta el concepto, ahí está en el Banco Central, hay un glosario de términos. Todos esos meses, hasta julio, porque esa interpelación fue el 1 de agosto, hasta julio, hasta el 31 de julio, creo que julio tiene 31, ¿no? Había 9.000 millones de bolívares en la liquidez, de 4.000 a 9.000. Y yo le dije al amigo, ¿usted sabe cuántos dólares se han vendido ahorita? 3.910 millones de dólares al último de julio. Vamos a poner que se vendieron a un precio de 5 bolívares por dólar. ¿Cuántos son esos? Compañeros, ya se me iba a hacer el nombre. ¿Cuántos son esos? Por cierto, estaban los empleados mirándome con los ojos así. ¿Qué tipo de habla así? ¿Cuánto es eso? Bueno, más de 18.000 millones de bolívares. ¿Dónde están esos 18.000? Porque no están en la liquidez. Inmediatamente después de eso le pagaron a los educadores un equivalente a 2.200 millones de bolívares. Y se disparó el dólar y se disparó la inflación. Y le echaron al culpable al pago eso, a que hubo esa erogación de liquidez, Tony. ¿Viste cómo la liquidez sí produce inflación? Tony, y ahorita está disparado también porque le pagaron a PDVSA. Sí, claro. Ahora, esa es la excusa perfecta de los griegos. Pagaron en Petro. Eso lo analiza muy bien un economista argentino que ya murió, por cierto, Fernando Pisani. Se llama Inflación, caballo de Troya del neoliberalismo. Lo puedes descargar de internet, está digital. Tiene como 120 páginas. Es una maravilla, porque está explicado en lenguaje coloquial, con un enfoque quizá medio keynesiano, pero desde una visión revolucionaria. Fernando Pisani. Inflación, caballo de Troya del neoliberalismo. ¿Qué sucede? Entre enero y julio, si habían 4.000 millones de bolívares, y en julio
9.000, y tuvieron que haber creado, que no lo creó el Estado, lo creó la banca, 18.000 millones para poder comprar los dólares, porque los dólares no se compran sin bolívares. Si usted divide 18.000 entre 7, ¿cuánto da? Los más grandes, no me vamos a entrar. 2 puntos y algo. Casi 3. Es decir, que en promedio, entre enero y julio, la banca comercial le inyectó a la economía por encima de la liquidez normal casi 3.000 millones de bolívares, que el Banco Central vendió los dólares y captó. Pero como el Banco Central publica cuántas veces seca a través de lo que llaman operaciones de mercado abierto la liquidez, son operaciones de absorción de liquidez, dice la cantidad de veces que lo interviene, más no dice los montos. No sabemos cuánto de ese dinero secó el Banco Central, que es una acción absurda. Es como si un hijo mío me dice, papá, dame 100 bolívares, y tú no tenías ayer 100, 200, sí, pero prendí un cigarrillo con esos billetes, los quemó. Oye, hermano, me estás pidiendo 100 y tenías ayer 200. No los quemé, perfectamente legal, se podía hacer. Eso fue lo que hizo el Banco Central. Esterilizó el dinero orgánico que pudieron haberse transformado en bienes reales, porque además la burguesía creó una teoría para decir que la renta petrolera no es resultante de la explotación de los trabajadores petroleros, sino es el equivalente a una transferencia neta, como si tuviéramos un tío en España, en Holanda, rico, y nos manda todos los meses una transferencia neta. Así lo decía Juan Batista, así lo dice García Larralde, en la Academia de Ciencias de la Economía. Es decir, los científicos reconocidos, más reconocidos del país, dicen que la renta petrolera no es la resultante de la plusvalía o del plusvalor, que además eso lo demostró Carlos Marx antes de que lo dijera Juan Batista, que trató de hacer una teoría muy novedosa, que la renta es el resultado de la explotación de los trabajadores en el mundo. Nosotros que somos unos vivos, que aprovechamos la situación del mercado y tal, y entonces el producto del petróleo es un bien no producido, tal como esas palabras exactas lo dice Batista. Qué oportuno. Perfecto para la burguesía, porque ¿quién es el que debería tener la renta petrolera? La burguesía, porque ella es la que produce, hermano. Lo dice la función de producción de columnas. Es más, de la función de producción se sacó hasta el trabajo, prácticamente, en la práctica. Se sacó el terrateniente hace años porque ya la renta no pesa. Pero volviendo al caso nuestro, y entonces, ¿por qué, hermano, que me estás interpelando? Explícame cómo la liquidez que tú le inyectaste mes tras mes a la economía no produjo inflación. Esos fueron los meses más estables. Pero cuando le inyectaste liquidez para pagar a los trabajadores, oye, el mercado tiene un mecanismo de distinción de la liquidez. Oye, esta liquidez que viene de dónde? De los trabajadores. Métele duro a la inflación. Ya, bueno, esta liquidez de no, eso no va a quedar. No, cuidado, tratarlo bien. ¿Cómo hace el mercado, que se supone que se autorregula, para descubrir de dónde viene la liquidez, hermano? Si alguien me lo explica científicamente, yo me callo la boca. Pero la liquidez es liquidez. ¿Qué pasó? Terminan reduciendo una fórmula que es más larga. Liquidez igual a inflación. No, liquidez, si tú inyectas liquidez, si además es un incremento de la liquidez real, porque puede ser que nominalmente tú efectivamente crece la liquidez, pero Pascualina lo ha demostrado económicamente. Si la inflación creció 1.000.000 de veces y la liquidez creció 100.000 veces, tienes un déficit de 10 veces, compañeros. Tú nominalmente, por eso es que lo nominal, en ese mundo hay que distinguir entre lo nominal, que es un problema contable, es un problema de contabilidad. Tú tienes aquí un problema real. Tú no necesitas, ahí primero, desmontar el problema de la liquidez. No es la liquidez la que produce la inflación, es la manipulación cambiaria. Y la manipulación cambiaria, la potencia del Banco Central no coloca el precio, pero coloca la dinámica. ¿Y cuál es la dinámica? Una dinámica que no se corresponde a un mercado. ¿Por qué? El propio presidente Maduro dijo en el año 2013, hace 10 años, que había que sustraer las divisas públicas del mercado cambiario. Porque las divisas públicas son las que generan la distorsión. Trata
controlar este bien de la administración pública. Trate, inténtelo. Y le van a aplicar todos los manuales de la Contraloría y todo. Y cuidado si le ocurre, hermano, cometió un error, porque lo van a llamar dentro de 5 años. Mire, hermano, usted aquí firmó una cosa para decir con una silla y se peló en este reglamento, en el artículo tal, mire, usted aquí peló. Tiene que venir a pagar y le vamos a meter una multa y le vamos a inhabilitar por tanto tiempo por haber cometido el error de haber sacado la silla y no haber cumplido con este paso. No haga usted con la divisa pública resultante de la venta de cualquier cosa pública, el petróleo, el oro, el coltán. Es la cosa más fácil de desincorporar. Le llega al Banco Central, nos manda para allá para la banca, llama al banquero, mira, tenemos aquí tantos dólares que tienes que vender obligado. Ah, bueno, no, dame, tráemelo acá. Y el tipo dice, ¿a quién le vendo? A los trabajadores no tienen para comprar esto, eso es otra ficción. No, es que con los trabajadores recién plata van corriendo a comprar dólares. Sí, es posible que algunos van corriendo a comprar dólares que ya están circulando en efectivo, que no son los dólares del Estado, que son los dólares que vienen ya del mercado paralelo y no te lo van a vender a precio del mercado, eso es mentira, del BCB, te lo van a vender al otro precio. Entonces esos no son los dólares que tú me estás diciendo, estos son otros. ¿Qué pasa con estos dólares? Fíjense lo que está pasando. Aquí está una de las trampas del error nuestro en la política económica. El mercado cambiario no es un mercado cambiario. Adrúbal Olivero, que nadie puede sospechar que es chavista, dice que el mercado cambiario venezolano, el 80% son divisas públicas. Yo digo que es más. Yo digo que está alrededor del 98%. Por una lógica muy simple. Si yo soy un burgués, que tengo unos dólares aquí, que me lo gané como sea que me lo haya ganado, yo digo, hey, si yo lo pongo en el mercado oficial, que no es mercado oficial, es mercado, porque no hay control cambiario. Eso se liberó del año 2018. El Estado no pone el precio del dólar, pone la dinámica. Entonces el error es hacer un mercado donde el 98% de las divisas, pongamos que el 80%, como dice el Adrúbal Olivero, el que pone el 80% define el mercado, hermano. Y el precio. Porque es un mercado con un solo oferente. Pero además es ilógico que ese otro 20% lo ponga el sector privado. Eso es mentira. Eso es mentira. Ah, un tipo burgués. Tengo aquí 100 dólares. Aquí me van a dar tanto bolívares. Ya me dan 20% más. 20% más. Ah, voy a ponerlo aquí para que me den 20% menos. Dígame dónde es ese burgués. Dígamelo para felicitarlo, hermano, hacer un estatua. Eso no existe. Ese personaje, ese actor económico que se comporta de esa manera, no existe. ¿Qué es lo que hace el Estado? Vulnera su propia esencia, su propia naturaleza, la pone el lado blando para que le metan el puñal. ¿Qué hace el Estado? El Estado llega con las divisas públicas que no tienen que pasar por el proceso este. Las pone en el mercado, totalmente legal. No está interesado en que el precio crezca, está interesado en que se mantenga. Es más, si pudiera hacer que bajara, lo hiciera, pero no lo puede hacer. Creo que en algún momento ha sucedido. Ahí está la gran vulnerabilidad. ¿Por qué? Ya yo me imagino el banquero llama al tipo que tiene la hacienda, que tiene la maquinaria, que tiene la empresa. Hey, hermano, aquí tengo unos dólares. Yo no necesito dólares, hermano, porque más bien no hay cómo producir más, pero hay quien compre. Tengo el 80% del aparato ocioso, que además esa es otra de las trampas. Si es ocioso y hay aumento de liquidez y hay aumento de demanda, la respuesta, eso lo llaman el punto elástico de la oferta. La respuesta es que yo puedo producir más sin inversión de capital fijo, simplemente comprando insumos, contrátame 4 locos más. Es más, con los que tengo que no he votado, tengo una estructura de costos que me está pesando más, gracias a Dios que estoy especulando, porque si no, no pudiera pagar. Si estuviera compitiendo con los gringos en su propio terreno, estuviera muerto, porque el capitalismo nuestro no tiene capacidad de competencia. Ha chupado de la teta del Estado toda la vida. Informe Fox, ahí está la descripción de cómo funciona. El informe Fox está en el Banco Central, no lo publican. Lo publicaron una vez, gastó un par de usados y no lo han vuelto a publicar. Ahí dice cómo se comporta la burguesía. Especulando para retornar de destino la renta petrolera y meterse en el bolsillo. No, que vamos a competir y somos competitivos, eso es mentira, eso es un cuento. No han competido. Prueba, el 98% de todas las divisas que se han producido en 100 años lo ha producido el sector público. Porque el privado no tiene capacidad de competir. Por eso que eso es tema de harina de otro costal, pero igual se puede demostrar. El informe Fox lo demuestra. Y bueno que sea el informe Fox, porque el informe Fox lo hicieron entre gobiernos, dos gobiernos, el norteamericano y el venezolano, hicieron el informe Fox
para ayudarnos a la economía, y lo que hicieron fue desnudar a la burguesía. No se dieron cuenta en ese momento, después se dieron cuenta. Y no lo publicaron más. Tuvo que venir a Tom Parra, lo usaron en el 2006, lo reeditó. No lo han vuelto a publicar más nunca. Porque es una prueba contra la burguesía, es una radiografía de la burguesía. ¿Cómo funciona el mecanismo del retorno de la renta? Por un lado, directamente como asociado a la burguesía mundial, pero como se nacionalizó la industria, ahora lo sacamos del bolsillo de la gente. ¿Cómo? Con precios altos. Los precios en aquel momento eran 5 veces los de Nueva York, con un mismo sector que era comparable, que resistía la comparación. Los mismos técnicos explicaron, seleccionamos estos productos porque se podían comparar por esto, por esto, por esto. Resultado, una cosa comprada aquí, 5 veces lo que costaba en Nueva York. Perdón, en Washington. En Washington. Que Washington ya era una ciudad cara. ¿Y no había inflación? No había inflación. Pero no había necesidad porque los precios estaban en la estratosfera. Ah, bueno, no se incrementaban más, estaban estables. Informe Fox. Entonces, volviendo al caso nuestro. ¿Qué sucede y cuál es la razón por la cual no se indexa? Dos efectos. ¿Dónde van a salir los recursos?